Muy buenas tardes. El día de hoy compartiremos con ustedes el contenido de la sentencia C-42 del año 2012, con fecha exacta 22 de marzo del mismo año. Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. El actor en esta sentencia es el señor José Antonio Durán. Se encontrarán ustedes con una demanda de inconstitucionalidad en los siguientes artículos. Yo, Pedro, demando las dos expresiones contenidas en los artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998, las cuales hablan de cómo se ejercen las acciones de grupo. Procedo a leer las normas demandadas. Artículo 55. Integración de grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones derivadas de la vulneración de derechos u intereses colectivos, quienes hubieran sufrido un perjuicio podrán acceder parte dentro del proceso antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no incurra en el proceso podrá acogerse posteriormente. Aquí entra el pedazo demandado. Dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior. Ahí queda la parte demandada. Termina el artículo así, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas. Bueno, esta norma tiene otros dos párrafos, pero es importante la parte demandada. Y en el artículo 65, que habla del contenido de la sentencia, se demandan las expresiones del literal del numeral 3, literal B, que dice: las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente a los interesados que no hubieran intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el juez en la sentencia, y todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante el acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena. Bueno, considerando que estas expresiones van en contra de la Constitución, ¿por qué? Específicamente los fines esenciales del Estado: el principio de la solidaridad, la igualdad, la prevalencia del derecho sustancial, la efectividad de los derechos, también al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la propiedad y derechos adquiridos, y además a los valores fundamentales en un orden jurídico y orden público, económico y social, justo también por dos razones. Primero, considero que no existe cosa juzgada, a pesar de que la Corte sí se ha pronunciado varias veces sobre este tema. Y segundo, que estas expresiones demandadas atentan también contra el derecho a acceder a la administración de justicia, restándole a lo que las acciones de grupo se direccione, y que por eso también se debe declarar inexequible. En las intervenciones, en dicha sentencia encontraremos 4 intervenciones. 4 de esas intervenciones, la primera es a cargo del Ministerio de Justicia y Derecho, actuando por medio de una apoderada judicial. ¿Cuál es la intervención clara del Ministerio de Justicia y Derecho por medio de la apoderada judicial? Esta le manifiesta a la sentencia que le parece que carecen de suficiente las razones de la demanda y pide un análisis profundo. La segunda intervención se da a cargo de la Universidad Libre, donde es ella quien le pide a la Corte que declare las normas demandadas exequible por las siguientes razones.
Si vamos a hablar de la tercera intervención en la sentencia, nos encontraremos con la Universidad del Rosario, la cual planteó diferentes razones por medio de grupo de acciones públicas y grupo de investigación. Las razones jurídicas presentadas por la Universidad del Rosario tienen un motivo. ¿Cuál es este motivo? Este motivo se basa en considerar dichas expresiones demandadas como constitucionales. Como conclusión de estas intervenciones, podemos resumir que el Ministerio de Justicia y Derecho le solicita a la Corte una decisión inhibitoria. Por parte de las universidades Libre y del Rosario solicitan exequibilidad en las normas demandadas, mencionando que no existe cosa juzgada en este caso, que su amplio contenido recae en una interpretación amplia procesal y que para finalizar es una norma proporcionable y favorable para la acción de grupo. Concluyendo así con la intervención del Procurador General de la Nación, el cual le solicita a la Corte declarar inexequible las expresiones demandadas. ¿Cuál es el motivo para que el Procurador haya tomado esta decisión? El Procurador comparte que no se encuentran en armonía con la finalidad y efectividad de las acciones de grupo. El problema jurídico que tiene la Corte es determinar si hubo una violación frente a la Ley 142 de 1998, su artículo 55 y 65, frente al artículo 88, 229 y el preámbulo de la Constitución Política. En lo que tiene que ver con el debido proceso, la regulación de las condenas que se tengan y las posibles indemnizaciones que se den de la acción de grupo. Este sería el problema jurídico, poner la Corte básicamente una balanza, una proporcionalidad frente a la violación de la supremacía constitucional, frente a esta ley 142 del 98 en sus artículos 55 y 65 para empezar a resolver el caso en concreto. Yo les voy a hablar sobre el momento en que la Corte habla de la cosa juzgada. En primer lugar, se debe aclarar que en este caso no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, ya que la Corte se ha pronunciado en varios momentos sobre el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 a través de sentencias como la C-215 de 1999, la C-1062 del 2000, la C-715 del 2008, la C-241 del 2009 y la sentencia C-304 del 2010. Y en estas no se evidencian los pronunciamientos sobre la cosa juzgada. De esta manera también se debe decir que no existe cosa juzgada en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998. Y también existen algunos pronunciamientos sobre esto, pero no se da cosa juzgada. Los pronunciamientos son la sentencia C-215 de 1999 y la sentencia C-732 del 2000. Podemos decir del artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Bueno, en la sentencia C-215 de 1999 se debe aclarar que no se da el fenómeno de la cosa juzgada porque esta hace referencias al debido proceso. Entonces se da como un énfasis mayor a la violación del debido proceso. Por esto en este caso la sala dice que no se presenta la cosa juzgada. En la sentencia C-1062 del 2000, la Corte se pronuncia específicamente sobre la exequibilidad de la expresión tacitasi derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos. Esta pronunciación es diferente a la parte normativa, razón por la cual se encuentra que tampoco hay cosa juzgada. En la sentencia C-735 del 2008 también hace referencia a un enunciado
y el enunciado es: y siempre y cuando su acción no haya prescrito y o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes. Esta expresión dice que adopta una decisión inhibitoria y la Corte se abstuvo de pronunciarse de fondo, por lo tanto tampoco existe cosa juzgada. En la sentencia C-241 del 2009 también se declara, se pelea como que quieren declarar inexequible, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y o caducado de conformidad con disposiciones vigentes. Pues esta se encontró que va en contravía del propósito de las acciones de grupo, es inconstitucional y vulnera el acceso a la administración de justicia. Se declaró inexequibilidad de la expresión, pero tampoco presta mérito a cosa juzgada. Del artículo 75 de la Ley 472 de 1998 también se debe decir pues que no existe cosa juzgada. En los siguientes pronunciamientos que les voy a explicar: la sentencia C-215 de 1999 presta mérito a esa cosa juzgada relativa, porque las expresiones demandadas son diferentes a las que están en esta sentencia. Y en la sentencia C-732 del 2000 se declara inexequible el numeral 2 y el cuarto del artículo 65, pero tampoco se configura el fenómeno a cosa juzgada. Buenas noches. Los fundamentos de la decisión con respecto a la sentencia 242 de 2012, en las intervenciones se le solicita a la Corte adoptar una decisión inhibitoria. En su contenido, los artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998, que por ineptitud sustancial de la demanda en razón a que considera que los cargos carecen de los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia. En la otra postura consiste en que, en primer lugar, no existe cosa juzgada constitucional. Segundo, que existe una amplia libertad de configuración del legislador en materia procesal. Y tercero, que se trate de normas necesarias, razonables y proporcionadas, que son idóneas para la efectividad y la seguridad jurídica de la acción de grupo, de manera que no se advierte alguna afectación constitucional. Muchas gracias. En conclusión, evidencia la Sala que los apartes demandados en los artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998 se ajustan a la Constitución Política en sus artículos 88 y 229 superiores, pues se trata de requisitos y términos procesales que regulan las acciones del grupo, respecto de cuyo ámbito le asiste al legislador un amplio margen de configuración en la materia. Y no se advierte tampoco vulneración alguna a los valores, principios o derechos constitucionales o a la naturaleza o finalidades constitucionales de la acción de grupo o al acceso de la administración de justicia. Igualmente, estima la Sala que estas regulaciones relativas a condiciones mínimas y términos procesales para garantizar la efectividad de la acción de grupo, en cuanto a la integración del grupo y a la reclamación de la indemnización con posterioridad a la sentencia por parte de quienes han sido afectados pero no intervinieron en el proceso, constituyen medidas que superan el test de proporcionalidad al cumplir una finalidad constitucional, al ser idóneas y necesarias para tal fin, y al ser proporcionales en el sentido estricto, razón por la cual la Sala declaró la exequibilidad de los apartes contenidos en el artículo 55 y los numerales tercero literal B y cuarto del artículo 65 de la Ley 472 de 1990.